Bienvenidos nuevamente a esta sesión de jurisprudencia en diálogo de nuestra aula Meckel. La maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado se complace entonces en recibir hoy a todos nuestros participantes y para el día de hoy tenemos un tema bien particular. Es algo poco frecuente, o diría yo, tal vez sin antecedentes entre nosotros, relativo a la eficacia en Venezuela de una pensión, así como suena, una pensión decretada en el extranjero. Algo realmente, podríamos decir, inédito en cuanto al tema de los actos de autoridades extranjeras cuya eficacia se pretende obtener aquí en nuestro país. Y para ello contamos con la participación, como ha sido ya costumbre en esta jurisprudencia en diálogo, contar con un profesor y un representante de nuestros cursantes tesistas y que allí van con su trabajo de tesis, que esperamos sea muy pronto. Y para eso contamos hoy con el profesor Andrés Carrasquero, por una parte, y por el otro también a nuestra profesora también, Maritza Méndez Zambrano. Ellos dos van a tener a cargo la conducción de nuestra sesión del día de hoy y de la discusión de este caso que se ofrece como tan interesante por su novedad. Entonces, bueno, sin nada más que agregar, les recordamos a ustedes mantener apagados, silenciados sus micrófonos. Después vamos a tener ocasión de hacer preguntas, comentarios, observaciones. Y nada, adelante, profesores, ustedes tienen la palabra. Bueno, muchas gracias, profesor Eugenio, y bueno, gracias a los que están asistiendo a la masterclass. Nada, le voy a dar la palabra a las damas, a la profesora Maritza Méndez, para comenzar este diálogo. Maritza, adelante. Buenas tardes a todos. Bueno, el caso que nos ocupa hoy, como ya nos comentó el profesor Eugenio, tiene que ver con la eficacia en Venezuela de una pensión decretada en el extranjero, específicamente en Italia. En este caso, tenemos tres sentencias que se dictaron en territorio venezolano, todas en el Tribunal Supremo de Justicia, y esas sentencias, dichas sentencias, fueron en momentos distintos, ¿no? Una en la sala de casación civil, una en la sala, y dos en la sala político-administrativa. Sobre la presencia de las salas vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? En todo caso, estas sentencias tienen que ver con la eficacia en Venezuela, la solicitud de eficacia en Venezuela de dos sentencias italianas. Una que es un decreto de intimación por un proceso monitorio del Código de Procedimiento Civil italiano, el 30 de noviembre de 2009, y una sentencia en la cual se confirma ese decreto de intimación que, vamos a decir, como culmina ese proceso en Italia del 16 de febrero de 2011. Una sentencia tiene que ver con la otra. El primer punto que vamos a tocar son los hechos del caso, todos ellos que se pueden verificar del texto de la sentencia. ¿Sí? En la sentencia se describe cómo fue avanzando este caso en el proceso en Italia. En ese sentido, comenta la sentencia que en 1958 una mujer... Oye, Maritza, perdón que te ¿Sí? interrumpa, pero la presentación no está pasando, creo. Ajá, listo, gracias. De nada. Así que no veía la pantalla. En 1958 inicia la prestación de los servicios de esta persona de nacionalidad italiana al consulado de Venezuela que estaba ubicado en Génova en ese momento. Los servicios que prestaba allí era como trabajadora, no como funcionario ni diplomático ni consular, en este caso consular porque era el consulado de Venezuela en Génova. Esos servicios que se prestaron
se prestaron hasta el 31 de octubre de 1987. Fue de manera ininterrumpida y bueno, al culminar la prestación de los servicios se le otorga a esta persona una pensión por el Ministerio de Relaciones Exteriores pues, de acuerdo a las regulaciones del momento, ¿no? Desde 1987 No. Sí. Sí. Maritza, ¿escuchas? yo sí, pero no estoy escuchando un ruido de fondo que Se estaba, o- pero no veo bien. Ah, ya no me Ok. En si puedes 1900. volver desde el año 87, porque desde ahí no se escuchó. Ok, no importa, retrocedo. Inicio de la prestación de los servicios 1958. Fin de la prestación de los servicios 1987. En ese punto se establece una jubilación a nombre de la señora y la jubilación se cumple de manera ininterrumpida y regular hasta 1994. En 1994 empiezan las irregularidades con respecto a los pagos. En la sentencia se indica que habían pagos que se hacían fuera de tiempo, que habían pagos que se hacían por montos mucho menores de lo que correspondía y pagos que en algún punto no existieron referidos a determinados. En 1996, aparte de que esa irregularidad existía, en 1996 incluso se le aumentó la pensión a esta señora en un 200%. Allí tenemos un equivalente de lo que sería el monto, en ese momento en bolívares, en euros o en dólares. Y entre 1994, o sea, desde el inicio de las irregularidades hasta el 2008, la trabajadora, indica la sentencia, la trabajadora realizó diversas diligencias de cobro, tanto ante el consulado de Génova en, en Italia, como una vez que este consulado cerró, ante el Consulado General de Venezuela en Milán, y finalmente terminaron haciendo las reclamaciones directamente ante la Embajada de Roma, de Venezuela en Roma. En 2008, luego de no llegar a un acuerdo con respecto a los pagos, inicia la representación de esta señora, inicia un procedimiento administrativo conciliatorio que en Italia es obligatorio, según lo que indica la sentencia, que es obligatorio previo a cualquier reclamo ante tribunales. Este procedimiento conciliatorio se hacía en una dirección provincial. Durante el 2008 y el 2009 se realizan diversas audiencias conciliatorias en las cuales participa la República. Venezuela, me refiero, el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un apoderado. Sin embargo, en las últimas dos audiencias conciliatorias, esta representación del abogado de la República no acude a la audiencia y por tanto se tiene que pasar a la fase ante tribunales, porque eso es lo que establece este procedimiento, ¿no? Las audiencias conciliatorias deberían hacerse de manera regular, deben participar las partes, como puede ser en Venezuela los primeros meses relacionados con la conciliación en un procedimiento ante tribunales laborales. Luego, el 14 de octubre de 2009, se inicia la solicitud del procedimiento de intimación ante el Tribunal de Trabajo en Roma, que culmina en el 2009 con el decreto de intimación del 30 de noviembre. Este procedimiento, según lo que indica la sentencia, este es un procedimiento muy particular. Es un procedimiento monitorio en el cual se revisa lo que la parte solicitante ha
ha presentado como pruebas al tribunal, se emite un decreto de intimación, y si la otra parte o se opone o tiene algún recurso en el proceso con el cual rebata los hechos que se están diciendo en el decreto de intimación, se abre el procedimiento o cambia, mejor dicho, se modifica el procedimiento ordinario común y corriente de intimación. Pero en este caso, al notificarse al Ministerio de Relaciones Exteriores en el 2010, la representación de la República solicita o introduce un decreto de oposición, pero este decreto no es admitido en el proceso, y como no es admitido en el proceso, se confirma el decreto de intimación que se había dictado el 30 de noviembre. Las últimas dos sentencias, el decreto de intimación del 30 de noviembre de 2009 y el decreto de confirmación del 16 de febrero, de la sentencia de confirmación del decreto de intimación en el 2011, es lo que se está solicitando en este proceso, que se reconozca ante los tribunales venezolanos, o en Venezuela, mejor dicho, por los tribunales venezolanos. Andrés. Sí, oye, gracias, Maritza. Sí, antes de entrar ya a ver qué pasó en la sentencia en sí en cuanto al análisis de si las sentencias italianas tenían o no eficacia en Venezuela, Maritza y yo creemos que vale la pena comentar un poco sobre el problema que hubo con la competencia de las salas del Tribunal Supremo de Justicia para conocer de la solicitud de exequatur, ¿no? que se presentó en este caso. Si puedes pasar la página, Maritza, por favor. Sí, el 28, ¿qué ocurre cómo era la situación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia en materia de competencia para conocer de procedimientos de exequatur, ¿no? Hasta el año 2004, hasta mayo de 2004, creo, que entró en vigencia la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la competencia para conocer de los procedimientos de exequatur en el Tribunal Supremo de Justicia correspondía a la sala político-administrativa, según la vigente entonces o anteriormente Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué ocurre? ¿No? A partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en mayo del 2004, se introduce un cambio que consistió en lo siguiente, que en las competencias que se le establecía a la sala político-administrativa se incluía los procedimientos, el conocimiento y decisión de procedimientos de exequatur, pero el cambio fue que esta competencia también se le agregó a la sala de casación civil. Entonces, a partir del año de mayo del 2004, lo que ocurrió fue que todas las solicitudes de eficacia de una sentencia extranjera que eran presentadas en el Tribunal Supremo de Justicia, que fueron presentadas con posterioridad a mayo del 2004, las conoció de manera exclusiva la Sala de Casación Civil. La Sala Político-Administrativa siguió dictando sentencias en procedimiento de exequatur con posterioridad a mayo del 2004, pero era en relación a aquellas solicitudes que habían sido presentadas bajo la vigencia de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, a partir de ese momento, todos los procedimientos de exequatur en el Tribunal Supremo de Justicia eran conocidos por la Sala de Casación Civil. Viene año 2016 y se presenta la solicitud de eficacia del decreto de intimación y de la sentencia del Tribunal Laboral Italiano, ¿no? En Venezuela. Y se presenta, con base a esa situación, se presentó ante la Sala de Casación Civil. Y la Sala de Casación Civil dictó sentencia el 3 de noviembre del 2016 declarando su incompetencia. Yo creo que ahí Maritza Eso, perfecto, gracias. Se declara incompetente y declina la competencia en la sala político-administrativa. Y meses después, el 16 de febrero del año 2017, la sala político-administrativa confirma su competencia para conocer de este procedimiento, de esta solicitud de exequatur, ¿no? El argumento utilizado por la sala político-administrativa fue el siguiente. Primero, que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia le daba competencia para conocer este tipo de procedimientos. Y segundo,
y segundo, que con base en la ley orgánica, la jurisdicción contencioso administrativa le correspondía a dicha jurisdicción, a la contencioso administrativa, conocer de cualquier procedimiento o juicio incoado contra la República, estados y municipios, y en este caso la República, ¿no? Porque en este procedimiento, como explicó Maritza cuando narró los hechos, el patrono, el empleador, el demandado, era un ente público, ¿no? Era el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero es decir, era la República por órgano del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, nada, con esto se aclaró, con esta decisión del 2016-2017 de la Sala Civil, la Sala Política Administrativa, se aclaró el tema de las competencias, porque esto además hay que unirlo ya con un caso distinto que trató sobre un problema de niños, niñas, adolescentes, en un control difuso de la Constitución que hizo la Sala de Casación Social y que fue confirmado por la Sala Plena, donde a la Sala de Casación Social se le dio la competencia para conocer de los procedimientos de exequatur en casos donde estén involucrados niños o adolescentes. No sé si viene otro, en la presentación viene otro punto, Maritza, en la línea. Bueno, claro, ya una vez que la Sala Político-Administrativa asumió la competencia, bueno, ocurrió obviamente la contestación de la Procuraduría, de la cual vamos a hablar al final de la presentación, porque bueno, vale la pena hacer unos comentarios sobre los argumentos que planteó la Procuraduría General de la República en este caso, y luego se presentó un escrito de consideraciones por parte de la solicitante, y bueno, finalmente, y por eso estamos acá, recientemente la Sala dictó la sentencia el 15 de abril de este año, donde le reconoció fuerza, efectos a las sentencias, al decreto de intimación y sentencias italianas, ordenando el pago de muchas pensiones de vejez acumuladas de la solicitante. Y como dijo el profesor Eugenio a la introducción de esta masterclass, bueno, es un caso inédito aquí en Venezuela, ¿no? Que no teníamos conocimiento por primera vez de la ejecución o de los efectos en Venezuela de una sentencia donde ordena el pago de una pensión de vejez adeudada en el extranjero. No sé, si quieres tú, Maritza, entonces para comentar de una vez el análisis que hace la sentencia sobre los requisitos del artículo 53 de la ley. Claro que sí. Cuando pasa a evaluar los requisitos de procedencia, la sentencia, habla sobre la jerarquía de fuentes que debe revisar para haciendo un trabajo, haciendo un caso de derecho internacional para verificar los requisitos de procedencia, y comenta que con una sentencia italiana, o mejor dicho, con Italia, no tiene Venezuela un tratado internacional que trate sobre estos puntos, y por tanto se tiene que pasar a revisar los requisitos que establece el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Entonces, cuando revisa el primero de estos requisitos, nos comenta la sala que, siendo un caso en el cual se está solicitando el cobro de pensiones de jubilación, se verifica que es una relación jurídica privada, a pesar de que la otra parte es de relaciones exteriores, porque está actuando en ese caso la República como un privado, como lo haría un patrono que no fuera un patrono privado. Y no cabría la inmunidad, y por tanto se debe entender que ese requisito se entiende cumplido por la sentencia. Pasando al segundo requisito, nos comenta la sentencia que con respecto a la cosa juzgada, como el procedimiento particular, el hecho de que no hubiera habido oposición que hubiera sido admitida por el tribunal italiano al primer decreto de intimación, entonces el resultado es que con el segundo decreto, con la confirmación de ese decreto de intimación, se debe entender que se cumple con la juzgada de esta sentencia. También indica la sentencia muy particularmente un informe de un experto abogado italiano, y ese experto comenta además que
pasados 6 meses después de la emisión de la sentencia confirmatoria del decreto de intimación, esta sentencia se encuentra definitivamente firme porque se encuentra definitivamente firme. Por tanto, se cumple con este requisito de la cosa juzgada. Con respecto al tercer requisito, que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles ubicados en la República, pues tratándose de una demanda por cobro de prestaciones de jubilación, se verifica que allí no se iría en contra de este supuesto que está en el tercer requisito. Y con respecto a la jurisdicción exclusiva, pues lo que indica la sentencia es que este no sería el caso porque precisamente tratándose de una relación de trabajo y es una relación de trabajo que se ha prestado en el extranjero, pues tenía sentido que el tribunal extranjero fuera quien dictara decisión sobre este caso. Con respecto a los requisitos, cuando está evaluando la jurisdicción del Estado italiano, indica la sentencia que el requisito del artículo 40 de la Ley de Derecho Nacional Privado sobre obligaciones patrimoniales podría aplicar este de la admisión, porque el proceso de varias partes. ¿Sí? Parte del proceso en la administrativa, participar, y luego en el proceso de tribunales italianos, también por la República, pues se dan las dos vertientes de la sumisión tácita. Por un lado, la de la que está guiando el ente que se trata, en este caso tribunal, que es el que nos dice la parte, y por parte del demandado, en este caso el hecho de haber participado activamente en el proceso. Entonces, que también se este requisito al quinto requisito, el tema de la debida citación y de garantías procesales, pues indica que en el expediente consta la debida notificación al Ministerio de Relaciones Exteriores y la participación activa hubo la representación del Estado en el proceso, tanto en la parte administrativa como en la parte que ya fue ante tribunal. Cumpliéndose así también con este requisito del artículo 53. Y con respecto al último de los requisitos que establece el artículo 50, la sala simplemente verificó que no había ninguna solicitud de la trabajadora, en este caso de la señora jubilada, en este caso ante tribunales venezolanos, y por tanto no había ninguna sentencia o ningún procedimiento en territorio venezolano que fuera incompatible con esa sentencia que se había dictado en el extranjero. Verificados todos estos requisitos del artículo 53, entendía la sala que era procedente declarar esta sentencia podía ser objeto de reconocimiento por los tribunales venezolanos y así lo Andrés, ahora entonces sobre los alegatos de la casación de la propuesta. Sí, gracias, Maritza. Maritza y yo consideramos que era importante compartir con ustedes unos comentarios sobre lo que fue la contestación, ¿no? Porque bueno, no fue acertada dicha contestación, como voy a explicar de seguida. Es decir, los argumentos fueron erróneos porque además fue planteado en unos términos que parecieran que había desconocimiento de cómo funcionan estos procedimientos de reconocimiento y eficacia de sentencias extranjeras. Si puedes pasar la página de la presentación, Maritza, por favor. Maritza, si puedes pasar la página de la presentación, por favor. Ok, gracias. Sí, los alegatos fueron 3 alegatos, ¿no?, que planteó la Procuraduría en su contestación. Un primer alegato que planteó fue falta de cualidad pasiva. Y ni siquiera planteó ese argumento de falta de cualidad pasiva en el propio procedimiento de exequatur, sino que planteó
la defensa de falta de cualidad pasiva en relación al juicio que ocurrió en Italia. Es decir, la Procuraduría alegó que no se le debía reconocer sentencia a la sentencia italiana porque en dicho juicio en Italia había un problema de cualidad pasiva y alegó que el demandado no podía ser el consulado de Venezuela en Italia, sino en todo caso la República. Pero bueno, este primer argumento o esta primera defensa de, de la Procuraduría fue descartada por la Sala Político-Administrativa de manera correcta, estableciendo, y además este mismo argumento se utiliza para las otras tres defensas que planteó la Procuraduría, y correctamente así lo decidió la Sala Político-Administrativa, que este procedimiento de exequatur no es para analizar temas de fondo que ocurrieron o decisiones de fondo que se hicieron en el juicio en el extranjero, sino que el procedimiento de exequatur se limita a revisar si se cumplen o no los requisitos de eficacia de una sentencia extranjera que están previstos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Eso claramente lo estableció la Sala Político-Administrativa al momento de descartar los distintos alegatos que dio la Procuraduría. Entonces, en este primero, la Procuraduría ni siquiera analiza de qué manera esta supuesta falta de cualidad pasiva, que además no la hubo, podía afectar alguno de los requisitos del artículo 53. Por ningún lado. Lo estaba planteando era más como un problema, como si lo estuviera alegando en el propio juicio en Italia, ¿no? Esa fue una primera defensa. Una segunda defensa, si puedes continuar con la presentación, fue contestar al fondo de la demanda en Italia. Es decir, la Procuraduría en su contestación en el juicio del procedimiento exequatur aquí en Venezuela pasó a contestar el fondo de la demanda en el juicio italiano y negó todos los hechos y las pretensiones de la demandante que se plantearon en el juicio en Italia. Y aquí nuevamente la Sala utiliza el argumento de que los procedimientos de exequatur no se analizan temas de fondo ni cómo, de si fue acertada o no la decisión del fondo por el juez extranjero, sino se limita a analizar si se cumplieron o no los requisitos de eficacia del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, ¿no? Y la tercera defensa que planteó la Procuraduría, que fue más llamativa, por darle un calificativo a esto, que es que la Procuraduría solicitó a la Sala Político-Administrativa la reposición de la causa en Italia. Es decir, ni siquiera solicitó la reposición de la causa en el procedimiento de exequatur, sino que se planteó una solicitud de reposición de la causa en Italia al estado de que se volviera a notificar o a citar a la parte demandada, ¿no? Igual esto fue desestimado correctamente por la Sala Político-Administrativa, porque esos son temas que correspondían en todo caso al juez extranjero resolver, no en este caso a la Sala Político-Administrativa en Venezuela resolver, ¿no? Entonces, bueno, todos estos tres alegatos fueron desestimados, básicamente bajo un solo argumento de que el tribunal venezolano, cuando está decidiendo si le reconoce o no efectos una sentencia extranjera, el juez venezolano no está para analizar el juzgamiento de fondo que hizo el tribunal extranjero, sino simplemente para analizar si se cumplieron o no los requisitos de eficacia de cualquier sentencia extranjera previstos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolano. Bueno, nada, a manera de conclusiones sobre esta sentencia, tanto Maritza como yo, ¿verdad, Maritza? Creemos que la decisión fue acertada. Primero, desde el punto de vista formal, de cómo fue la sentencia, estuvo correcta, hizo un análisis de las fuentes, y primero identificó que era un problema de derecho internacional privado, utilizó la fuente correcta, y pasó a analizar requisito por requisito los previstos en el artículo 53, ¿no? Para llegar a la conclusión de que todos se cumplían y de que por ello la sentencia italiana puede producir efectos y ser reconocida en Venezuela. Pero es que además, cuando uno va a analizar las circunstancias particulares del caso, se consigue que la solución fue adecuada, ¿no?
recordándonos que la finalidad del derecho internacional privado es dar soluciones adecuadas a los problemas derivados de relaciones privadas internacionales, y que ese calificativo adecuado lo podemos determinar con base a los valores de nuestra rama, de nuestra materia, que son justicia material del caso concreto, seguridad jurídica, armonía internacional de soluciones. Esta decisión de reconocimiento de esta pensión o de este decreto de orden de pago de una pensión del extranjero aquí en Venezuela es totalmente, favorece la justicia material del caso concreto, favorece la seguridad jurídica y favorece la armonía internacional de soluciones. Porque aquí estamos hablando de una persona que efectivamente fue jubilada, que efectivamente recibió una pensión de jubilación por muchos años y que se le dejó de pagar sin justificación alguna. Entonces, y es una persona de cierta edad que le dedicó su vida profesional a su empleador y, bueno, se le dejó de pagar sin causa justificable para ello, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera se logra justicia, seguridad jurídica en el sentido de lograr la aplicación correcta de las normas jurídicas que le dan el derecho a esta persona de su pensión, y armonía internacional de soluciones en el sentido de que lo decidido en Italia también se reconoce en Venezuela. Yo no sé, Maritza, si quieres agregar algo. No, la sala hace bien acertados con respecto a la forma, como dice Andrés, a la forma evaluando la sentencia italiana para su reconocimiento en Venezuela. Y uno de ellos presenta el hecho de que la pensión de jubilación es un derecho que está reconocido constitucionalmente y es un derecho al que tiene cualquier persona que haya participado en una relación de trabajo. El hecho de reconocer una sentencia en donde ese sea el punto central, pues perfectamente coherente venezolano y por tanto tiene sentido que una sentencia de estilo tuviera reconocimiento y se le diera eficacia en el territorio venezolano. Oye, gracias. Bueno, nada, y ya con esto culminamos. Muchas gracias a todos y estamos a la orden para cualquier duda o comentario que tengan. Bueno, muchas gracias a ambos. Realmente un caso por el tipo de situación reclamada bien diferente, poco inusual totalmente y realmente llama mucho la atención, sobre todo la actitud de la Procuraduría en el caso, en su participación, en los alegatos que se expusieron, porque según el relato que hicieron del caso, entiendo que en Italia, al presentar la reclamación, la ex trabajadora, pues la República tuvo ocasión de comparecer, de formular alegatos, de defenderse en suma, pues. Y eso parece que es desconocido totalmente y entonces vienen con esta actitud. Eso fue así, ¿sabes? De lo poco que se puede ver en lo que ustedes mencionaron o en el caso que estará relatado la sentencia. O sea, hubo participación del Estado venezolano, de la República ya, en el caso. ¿No? Fue así. Correcto. De hecho, una de las cosas de la sentencia, por lo menos a mí me llamó la atención en la sentencia, era que se indicaba expresamente en el texto que el mismo que participó en el proceso intimatorio en tribunales, el abogado que representó al Ministerio de Relaciones del procedimiento previo. Entonces, se nota más que había debió haber habido una coherencia en la defensa que tenía el Ministerio de Relaciones durante todo el procedimiento. No, y según el relato de la sentencia también, efectivamente fueron citados correctamente allá y la citación se gestionó a través de la Cancillería italiana y tan fue correcta como dice Eugenio, que en el procedimiento conciliatorio ante el Ministerio del Trabajo, que es previo al juicio, la República participó en varias sesiones de conciliación a través de un apoderado que fue el que después actuó en el juicio
en el procedimiento de intimación, ¿no? Entonces, sí, estuvo correctamente citada, inclusive participó, pero bueno, cuando tú vas a ver los hechos del caso, en verdad yo creo que no tenía ninguna defensa, porque si es una persona que claramente tenía su pensión de jubilación, que se la venías pagando por varios años y se la dejas de pagar y está la persona viva, que no hay excusa válida, ¿no? Para no pagar, para no cumplir con la obligación. Nos invitamos a todos los que están aquí participando a formular sus preguntas, observaciones. Yo simplemente hablo porque, bueno, hay cosas que me causan mucha, mucha sorpresa, es curiosidad también y por eso hago las preguntas, pero no es para monopolizar de ninguna manera esta intervención, es abrir la palabra a cualquier interesado para que nos comunique lo que considere oportuno. Yo Te tengo voy a una hacer una pregunta. pregunta. Adelante, Ah, profesor. perdón. Sí, Adelante. considerando que en Venezuela no ha habido casos de reconocimiento de pensión en este sentido, ¿qué creen ustedes que es el presidente que sienta esta sentencia, para bien o para mal? ¿Qué deja al sistema venezolano de aquí en adelante en cuanto al reconocimiento de pensiones? Ok, bueno, en mi opinión, yo creo que es positivo. Primero, se aclara que la materia laboral, una sentencia en materia laboral puede ser totalmente ejecutable en Venezuela y cumple con el requisito del artículo 1, ¿no? Que habla de que tienen que ser relaciones de derecho privado. Oye, y honestamente, es un mecanismo con el que cuentan las personas, en este caso, que han sido trabajadores del servicio diplomático consular en el extranjero y que viven afuera, y que en el caso de que sus obligaciones no sean cumplidas, oye, ellos al menos puedan contar con la ejecución de una eventual sentencia a su favor en Venezuela, ¿no? Porque, bueno, la posibilidad de ejecutar una sentencia de este tipo en otro país es muy difícil por el problema de la inmunidad de ejecución. Correctamente, el juez italiano, y además, porque además la República, en ese caso el ministerio nunca lo alegó, en Italia nunca se alegó inmunidad de jurisdicción, y, y de manera correcta, porque uno de los argumentos además que dio la Procuraduría en su contestación al procedimiento de exequatur es que el tribunal italiano ha debido reconocer la inmunidad de jurisdicción de Venezuela, cuando ni siquiera eso fue planteado en Italia, ¿no? Pero a mí en lo particular, no sé qué piensas tú, Maritza, me parece correcto. Bueno, y no nada más en un caso como este, sino en cualquier caso de una pensión de un trabajador, inclusive con un empleador de carácter privado, oye, me parece adecuado que él pueda obtener la ejecución de una sentencia dictada en el extranjero, y más en una materia tan delicada y tan delicada desde el punto de vista social, como es la pensión de vejez de alguien que le dedicó una gran parte de su vida como trabajador a un empleador. Me parece que ahí el profesor Escobar León quiere hacer una pregunta. Adelante, profesor. Sí, bueno, muchas gracias, Eugenio, por darme la palabra. Y Andrés y Amarixa, también las gracias por esta explicación tan buena. Les quiero hacer una pregunta, Andrés. Por supuesto, celebro que esta sentencia haya sido como fue. Ahora, una pregunta a propósito de lo que dice, de la pregunta que hace Claudia. ¿Tú crees que esto es un precedente que bueno, no, es una jurisprudencia que se puede llegar a consolidar? ¿O tú piensas que es un caso aislado? ¿Será por las condiciones que lo rodearon, de que una señora de cierta edad, que le dedicó, como tú bien dices, toda su vida a trabajar al gobierno, y de la noche a la mañana pues le niegan pagarle sin ninguna justificación el derecho que le corresponde? Entonces, ¿tú crees que esto es un caso aislado o piensas que hay razones para creer que va a ser un caso que sienta verdaderamente una jurisprudencia que será seguida? Gracias. Oye, gracias, Ramón. Bueno, y también antes, gracias, Claudia y Eugenio, por sus comentarios y preguntas, ¿no?
si uno lee la sentencia, honestamente pareciera que no es que sea un caso aislado, demasiado especial, por lo que podría ser una ventana positiva para que casos similares en el futuro puedan ser decididos de la misma manera, siempre y cuando cumpla con los requisitos del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, ¿no? Por ejemplo, que se le haya respetado el derecho a la defensa y el debido proceso al demandado, el, el, que no se le arrebate la jurisdicción exclusiva, que se cumpla con el requisito de la jurisdicción indirecta, pero en verdad no creo, y además que en este caso no creo que haya habido una razón metajurídica, ¿no? Que de esas que pueden suceder en algunos casos que guían la solución del mismo, para nada. Es un caso resuelto aparentemente sin ningún tipo de influencia extraña, sino como debe ser, ¿no? Analizando si se cumplían o no los requisitos del artículo 53 y decidido de esa manera, por lo que yo en verdad creo que no necesariamente se trata de un caso aislado, sino que de otros casos que cumpla con los requisitos del artículo 53 podrían contar con la misma suerte, ¿no? Siempre y cuando cumpla con los requisitos del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Gracias. Una pregunta aquí, Andrés y Maritza. ¿La OIT tiene normativa que sea aplicable al régimen de las pensiones de vejez? Que pudiera ser aplicable eventualmente en un caso, porque yo estoy proyectando ya esta decisión a otros asuntos más complejos. Por ejemplo, la persona que, el caso propio del trabajador internacional, o sea, inicia la relación de trabajo en un país, está cotizando la seguridad social local, se traslada, cotiza en otro, y entonces pasa algo como este en el que aparentemente aquí no había cotizaciones a la seguridad social italiana, entiendo yo, ni tampoco a la venezolana, ¿no? Sino que era una suerte de arreglo entre el patrono y el empleado. Correcto. Sí, esto no se trata de una pensión de la seguridad social, sino un régimen de pensiones especial como trabajadora del servicio consular, pues. No se trata específicamente de hacer valer una pensión de la seguridad social en específico, pero, oye, sobre la pregunta de la OIT, Eugenio, en verdad que, oye, no lo sé, no te sabría, ahí sí no lo sé. O nuevamente entonces invitamos a los presentes a formular sus preguntas. Yo tengo más, pero tampoco o por lo menos un comentario voy a hacer para contrastar esto. Hace unos años atrás, hubo una decisión de sala constitucional que a mí me llamó muchísimo la atención, que tenía que ver con la siguiente situación. Tiene que ver con esto de relaciones laborales a representaciones consulares venezolanas en el extranjero. Este era el caso de una persona, una señora, que había sido contratada para prestar sus servicios, creo, en el consulado de Venezuela. No recuerdo ahorita en qué parte de Colombia, si era Cali o Medellín, pero no era Bogotá, era Cali o Medellín, una ciudad de esas. Entonces, esta señora prestó sus servicios allá en X cargo, terminaron la relación de trabajo y la señora, la antigua, comillas, funcionaria, decidió demandar ante tribunales del contencioso funcionarial aquí en Caracas. ¿Okay? No sé si conoces esa decisión, pero hubo esa decisión allí. No, yo sé, es una locura esa sentencia, sí. Y terminó esto en sala constitucional, y la sala constitucional determinó, a solicitud de la Procuraduría, creo que fue la cuestión, o del Ministerio de Relaciones Exteriores, que los tribunales venezolanos no tenían jurisdicción para conocer de esa reclamación. Y realmente la justificación fue muy pobre, era algo así como que ha tenido que demandar allá en Colombia, ante tribunales colombianos, ¿no? Sí, esa decisión fue terrible. Estando la República aquí, yo me acuerdo. Sí. Y por eso es que la destaco, porque estas son decisiones que vienen en casos como aislados. Y bueno, no sé cuál será la historia posterior o la secuela posterior de esta decisión, pero me llamaría incluso mucho la atención saber cómo sería un eventual procedimiento de ejecución forzosa de lo decidido, ¿no?
Sí, ahí lo que viene es el procedimiento de ejecución que está en la ley orgánica de la Procuraduría General de la República, ¿no? Donde, donde en teoría hay que hacer todo un procedimiento para que lo condenado en esta decisión sea incluido en el presupuesto del año que viene, del 2022. Y eso se hace a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría. Pero bueno, eso es ya otro cuento, ¿no? Y otro camino que en este caso la solicitante tiene que recorrer, pero en teoría eso es lo que debería venir, ¿no? Y que tendría que incluir en el presupuesto del 2022 en una partida es este caso, ¿no? Y la condena. Sí. Nuevamente, entonces hacemos la invitación a todos nuestros participantes, a nuestros profesores que nos acompañan, a los egresados de la maestría, estudiantes de la maestría, a ver quién quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Bueno, si no, me imagino que ha quedado todo suficiente, fue tan bien explicado que ha quedado suficientemente esclarecido todo lo conversado. Es un tema muy interesante. Estos temas, lo novedoso lo coloca en sitial preferente, pero realmente acá esto hay que ir juntando esos diferentes aspectos, porque la materia laboral, sobre todo en sus aspectos internacionales, sigue siendo como voy a hacer un símil pictórico acá, como que si fuera una suerte de cuadro impresionista o diría hasta puntillista. Lo que pasa es que todavía no reconocemos bien cuáles son las figuras o cuál es el paisaje, ¿entiendes? Es como que hay un brochazo por acá, otro por allá, un colorcito por acá y uno en el medio, y todavía yo no veo el perfil, no veo la figura, no veo el paisaje. Me siguen sorprendiendo las decisiones que tienen que ver con estos temas internacionales de las relaciones laborales. Y no me queda nada más que felicitarlos a ambos Buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta, otra. Abiel Pereira también había alzado la voz, o pedido la palabra después de la profesora Madrid. Abiel, por favor. Profesora Madrid, después Abiel Pereira. Con relación a lo que usted mismo acaba de decir de esos brochazos que da el tribunal en algunas causas, y a veces cuando son muy buenos, uno como que no termina de creerse que realmente tenga una buena sentencia por ahí y la lee con mucha malicia a ver dónde está la trampa. ¿Tú crees, Andrés, que esta decisión haya sido consciente o a lo mejor algún pasante bien intencionado, recién graduado, que quedó emocionado con la materia, pudo haber tenido algo que ver y pasó sin que se la pensara mucho? Sí, yo honestamente, ¿sabes? Una grata sorpresa cuando salió la decisión. Honestamente, porque bueno, cuando tú hablas como en el ejercicio de la profesión nuestra, uno habla de probabilidades, a pesar de que el caso estaba robusto y estuvo robusto y se cumplían con todos los requisitos, bueno, obviamente, primero no había visto un caso así antes y bueno, todos ya sabemos, ya es un hecho notorio de cuál suele ser la tendencia en la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿no? Y después, además, cuando ves la sentencia y ves que la redactaron de manera correcta, que lo plantearon bien, que hicieron su análisis de manera correcta, wow, te quedas así, donde tú dices, bueno, sí, definitivamente hubo alguien que estuvo metido detrás de la redacción de esa sentencia que sabe de esto, ¿no? Y, y, y capaz que puede ser eso, Claudia, pero honestamente no lo sé. Honestamente no lo sé. Yo creo que, no sé si consciente de la decisión o no, pero por lo menos tiempo tuvo la sala, porque desde el momento que se dictó la sentencia en la cual acepta la competencia en la sala político-administrativa, hasta el momento de la decisión final, ahorita el 15 de abril, pasaron 4 años y 2 meses. O sea, este caso en la sala, por supuesto que
que no es que entra el caso y desde ese momento están revisándolo y viendo cuál es la mejor manera porque así no funcionan los tribunales, pero 4 años y 2 meses creo que fue suficiente para que alguien pudiera revisar el expediente y verificar bueno, que en efecto, como lo dice la sentencia, se daban las condiciones, se daban los requisitos, se cumplían los requisitos establecidos en la fuente aplicable y por tanto debía reconocerse en el territorio venezolano esa sentencia italiana. Y bueno, afortunadamente podemos entonces discutir hoy sobre el punto. Muchas gracias. Abiel Pereira, si quiere formularle una pregunta o comentario. ¿Me escuchan? Sí, adelante. ¿Aló, me escuchan? Sí, adelante. Quería hacer un comentario con respecto a los derechos laborales, que hay un convenio de la OIT, con el comentario que usted hacía, que es el convenio 97 sobre trabajadores migrantes. Evidentemente con el tema de seguridad social como tal no hay muchos casos, porque por lo general cada trabajador aporta la seguridad social en el país en el que está. Sin embargo, hay algunos países como el caso de España, Chile, donde Venezuela tiene convenios para que sean reconocidas las cotizaciones en un país o en el otro. Y hay una sentencia de la Corte Interamericana por un caso en Panamá, con unos trabajadores tribunalicios, que abordaron algo con respecto a eso. Sería cuestión también de investigar e indagar un poco con respecto a esos derechos productos de la seguridad social. Hubo un caso también aquí en Venezuela de la corporación Citigroup, una empresa china, con unos trabajadores que habían traído por los convenios operativos con PDVSA, que ellos, siendo trabajadores chinos, demandaron las obligaciones en Venezuela, porque en ese momento eran mucho más beneficiosa para los trabajadores reclamar sus obligaciones aquí que reclamarlas en China. Entonces, como dice usted, esto es todo un mundo que hay que estar revisando constantemente. Muchas gracias por el comentario, Abiel Pereira. Gracias. Hay una pregunta de Darío Briceño. Dice, ¿por qué la solicitud del exequatur no se realizó ante la Sala de Casación Social, dada la materia laboral sobre la que versa? ¿Y cuál fue la motiva de la declinatoria de la Sala de Casación Civil? Si quieres tocar eso otra vez. Sí, mira, Darío, primero, en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, las únicas 2 salas que tienen competencia para conocer de procedimientos de exequatur son la Sala Político-Administrativa y la Sala de Casación Civil. Y a nivel jurisprudencial, de manera excepcional, se le dio la competencia para conocer de procedimientos de exequatur a la Sala Social solamente en casos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ojo, tu pregunta es totalmente pertinente porque, bueno, al final del día esto es materia laboral, pero bueno, técnicamente hablando, la Sala Social no tiene la competencia para conocer de un procedimiento de exequatur en materia laboral, solamente la tiene en materia de niños, niñas y adolescentes. Y además, ¿por qué fue la Sala Político-Administrativa? Bueno, porque normalmente la jurisdicción contencioso administrativa aquí, según la ley orgánica, la jurisdicción contencioso administrativa asume la competencia cuando el sujeto involucrado es la República, los estados, los municipios. Ellos asumen una competencia basada en el sujeto, ¿no? Y aquí la parte demandada en el juicio en Italia era la República por órgano del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Y por eso fue que la Sala de Casación Civil declinó la competencia, basada en el carácter o en la condición de la parte demandada, que era la República, ¿no? Por órgano del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, muchas gracias por esa nueva clarificación, profesor Carrasquero. Bueno, ya estamos algo pasado de las 5 de la tarde. No sé si hay alguna otra pregunta más. Bueno, a mí lo que me queda es, vista la calidad de la decisión, lo que me queda es felicitar a los profesores de Derecho Internacional Privado y de Derecho Procesal Civil Internacional que están enseñando como deben enseñar. Ojalá que siga así, para bien de todos. Ojalá
que esto se convierta en la tendencia a seguir en todos los sentidos. Lo que me parece increíble es que todavía no se haya corregido esa dualidad, ese no sé ni cómo llamarlo, ese tríptico de competencia tan nocivo, porque realmente deja mucho que desear, sobre todo porque distorsiona la esencia misma del sistema del exequatur, que no controla la sustancia, que no controla el mérito, y aquí tiene relevancia la materia, tiene relevancia la persona contra la cual se quiere hacer valer. Todo eso es muy lamentable, porque si uno va a lo básico, acá en definitiva cuenta lo que se quiere es tutelar unos intereses diferentes que escapan a la materia controvertida y a las partes involucradas. Pero bueno, eso es un tema que tenemos que seguir insistiendo. Muchas gracias a todos, muchas gracias al profesor Carrasquero, a la profesora Maritza Méndez Zambrano por sus exposiciones, sus intervenciones, por su buena voluntad de responder también, y por supuesto a todos los que participaron, hicieron preguntas y nos acompañaron hoy. Gracias a todos y buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes, gracias a ustedes. Muy bien.